Hermanos, quiero compartir con ustedes un testimonio, cómo recibí salvación. Para el 2024, para septiembre más o menos, mediado, mi hijo tiene, a través de las redes sociales, tiene contacto con muchos videos o predicaciones de un hermano, de un santo hermano que se llama Matusalén. Ahí está. Mi hijo, eh, eh, a través de todos esos videos que él estuvo comunicándose con el hermano Matusalén, cree al Señor, recibe salvación. Y él, mi hijo, nos predica a nosotros, a mí, a mi hija, a mi otro hijo, y nos trae una serie de versículos bíblicos, citas, pasajes bíblicos muy importantes en la Biblia, ¿no? Que lo que sucede con nosotros es que creemos, recibimos salvación instantáneamente, yo diría, porque tenemos el concepto que la Biblia es la verdad, que es la palabra de Dios. Y como lo dice la Biblia, nosotros, si bien teníamos esas doctrinas humanas, estábamos escuchando a las doctrinas de estos, humanas, como le dicen, como cautelas, ¿no? Escuchamos y dice, no, es verdad, es verdad. No vivimos bajo la ley. Nos encontramos con una serie de versículos, por ejemplo, el de Habacuc 2, capítulo 4, infine, que dice, más el justo por la fe vivirá. Lo vimos en Gálatas 3:11, en Primera de Romanos 1:17 y el mejor de todos, Hebreos 10, capítulo 38, pero este dice, más el justo vivirá por fe. Así dice, a ver, yo lo tengo acá. El versículo 38, a ver, dice, mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Todo eso hizo que nosotros recibiéramos salvación. Todos nosotros comprendimos y recibimos salvación. Meditando en esto, lo único que yo tengo que decir es que le agradezco al Señor por su misericordia, porque nos abrió justo el corazón para creer al Evangelio. Yo puedo decir que antes de estar en este maravilloso camino en el cual soy profundamente feliz, me encontré que estaba como caminando en la arena y ahora me siento en la roca, me siento segura. Antes estaba, yo creí por supuesto que es por fe, como por gracia, como donde yo estaba muy cerca del reino, como dice en un pasaje bíblico, estaba muy cerca del reino, pero estaba muy lejos, ¿no? Estaba en un sistema así, que vos crees en el Señor todo, pero si vos pecás en el futuro, tenés que ir, confesar los pecados y pedir perdón por los pecados. Entonces, cuando mi hijo me trajo la palabra de Dios, me demostró con la escritura de que nosotros vivimos bajo la ley de Cristo y no bajo la ley de Moisés, y que el pecado es en sí, como dice en Juan 16:9, no creer en Jesucristo. Y no creer en Jesucristo trae como consecuencia es vivir bajo la ley. También, aparte de eso, significaría, como dicen Hebreos capítulo 10, 29, es como menospreciar o tener por la sangre del Señor Jesucristo como inmunda. Y después de eso no hay ningún otro sacrificio, sino la expectación de un juicio, ¿no es cierto? Como dice acá en la palabra del Señor.
Todos esos versículos me abrieron los ojos. Estaba bajo una profunda oscuridad. Y cuando yo escuché todas estas palabras del Señor, cuando yo recibí salvación, es como si hubiese estado en una oscuridad tremenda y he visto la luz del Señor. Recibí perdón de pecado. Ese perdón de pecado no hay que estar pidiendo perdón de pecado a cada rato o por el futuro, sino que es una vez y para siempre. Y nos ha hecho justo, santo y perfecto. Eh, en esos momentos que vivimos en todo el mes de septiembre, octubre, noviembre, hasta el día de ahora, de hoy, lo que hicimos con toda mi familia a la hora de comer es leer, bueno, leer no, mirar los videos por las redes sociales, que Matusalén tiene muchos, y seguimos bastante a Pedro y a Christopher, que ellos tienen una serie, por ejemplo, Pedro tiene una serie llamada Testimonio de Salvación en la Biblia, y me impactó muchísimo ese testimonio que tiene él de salvación con respecto al libro de Génesis, en la parte de Caín, cómo Dios lo perdonó. Y en donde yo vengo, a Caín no lo perdona, parece Dios. A Abel lo premia y a Caín lo condena. Pero nunca había escuchado bien o no presté atención que Dios perdonara a Caín. Entonces nos mostraba Pedro el carácter de Dios, que es misericordia, que misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuál es la misericordia? La que hizo Jesucristo de la cruz del Calvario. Tuvo misericordia del pecador que yo era, y que me de pecador la obra de fe, o la obra que Dios quería que yo hiciera, que creyera en el Señor Jesucristo. Como dice en Juan 6, que dice que lo que quiere el Señor es que creamos al que Él ha enviado. Bueno, esa es la obra de pasar de la muerte a vida. Que creamos en el Señor Jesucristo, que Él dio la vida por todos nosotros. Así como por un hombre entró el pecado, y de ahí en adelante todos pecamos, un hombre, que es el Señor Jesucristo, nos dio vida, vida eterna, a través de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y por fe es, por fe. Y de ahí en adelante somos justos, santos y perfectos. Bueno, y ahí estuve aprendiendo con el hermano Pedro. También estuvimos estudiando toda mi familia, eh, lo que nos enseña muchísimo. Seguimos también mucho a Christopher, que lo seguimos siempre. A veces en la otra red social, o a veces en YouTube o en TikTok alguna vez, porque no coincidimos a veces los horarios. Y los domingos estamos escuchando al pastor Gabriel Kim, en el cual es maravilloso todo lo que él dice. Y yo quiero citar unas palabras de Gabriel Kim que llegó a mi corazón. Que él, al recibir salvación, él dice así, dice: yo no hice nada, fue la obra de Dios en mí. No es obra de humano, sino es obra del Señor Jesucristo. Me encontré con el Señor Jesucristo y me salvó. Al recordar caen lágrimas de gratitud. En Cristo Jesús no hay casualidad. Dios nunca se rinde. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es la verdad. Es el evangelio de salvación. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Efesios 1:13, libra de pecado, de carga de conciencia, remordimiento y ansiedad. Bueno, yo todo esto lo experimenté personalmente, y desde entonces tengo más que gratitud al Señor por haber recibido salvación, y porque todos mis hijos están en el Señor, que es lo más grande que uno puede recibir.
ver que los hijos han recibido salvación. Bueno, ahora en adelante lo único que hago es agradecer al Señor por esta felicidad tan grande. Y bueno, y esto es lo que yo quería compartir con ustedes, hermanos, cómo recibí salvación. Muchas gracias.